María Lilia fue directora por más de 30 años de la escuela número 2 de Bellson, pero no fue cualquier directora, realmente fue una persona que yo la considero y la tengo como una referente también de las luchas por los espacios del patrimonio, de conectar lo educativo también con esto de lo interpretativo y la invitación a la comunidad a aportar, porque recordemos que un museo también no es solo un lugar desde donde se educa o de donde se comunica algo, sino que es un lugar desde donde un lugar que se abre a la comunidad para que aporten también su experiencia y se genere una conexión, una sinergia entre eso, ¿no? Entre lo que el museo tiene para dar y lo que el visitante tiene también para dar, no solo para recibir. Y eso es lo lindo que se generó en esta experiencia que yo quería comentar. Como les decía, estaba la propuesta de la sala del museo escolar, que estaba pegadita en el mismo piso, en el primer piso de la escuela número 2 de Bellson. Y había ahí una sala que María Lilia propone retomar, y fue parte de la propuesta de la pasantía, es empezar a darle forma por esto. Era una sala que estamos plantados en este momento históricamente en el 2007. Sí. La pasantía fue en el 2007, inicialmente iba a ser de 4 meses, después tuvimos la posibilidad de extenderla. Ahí también se suma Marcelo Landoni, la primera parte la hice con Mary, la segunda parte con Marcelo Landoni para el España. Y después me enamoré no solo del lugar, sino de la propuesta y de la fuerza que tenía, de conocerla a María Lilia, que era una persona que no solo abría la escuela para que ingresen estas propuestas, sino que ella era un motor de un montón de propuestas con su taller de ciencia, el laburo que ella hizo. Que de hecho a través de un taller de ciencia que tiene una gran fuerza en la escuela es que se conocen con Graciela. Justamente ella tenía el club de ciencias y trabajaba los sábados sin pagar de ninguna naturaleza. María Lilia vivía en La Plata e iba a dar el club de ciencias los sábados a los alumnos para formarlos justamente y fomentar este tipo de actividades. Y siempre participaban con muestras en las ferias de ciencia. Es ahí cuando en el año 2005 nos conocemos con María Lilia en el Albert Thomas como producto justamente de estar exponiendo yo desde la escuela 5 de Tolosa y ella desde la escuela 2 de Berisso, las distintas propuestas justamente de investigación científica que hacían los alumnos y cómo la presentaban. Realmente increíble lo que María Lilia generaba y el amor que tenía. Y lo del museo escolar había empezado en 1995. Sí, eso es lo que quería tomar. Fíjense que estamos hablando del 2007, pero ya tenía el Museo de la Memoria Escolar, arranca en 1995 con una propuesta por el profesor Edgardo Chacón, también de museología, acá lo conocen. Sí, hace poquito me lo crucé. Sí. Que él había tenido, no sé, tendríamos que hablar cómo surgió esa propuesta en un principio. Y lo tenían también planteado como una propuesta de extensión del Instituto 8. En aquella época existían las pasantías. Lamentablemente, mientras estábamos haciendo las pasantías con los chicos, el Ministerio de Educación les cierra la posibilidad a los institutos superiores de seguir teniendo el régimen de pasantías, con lo cual se terminó el convenio formal, pero siguieron participando los chicos. Más allá de que ese convenio no estuviera en pie, siguieron viniendo a aprender a lo que era justamente registrar esos materiales que formaban parte del patrimonio del Museo de la Memoria Escolar, a reubicarlos, a exponerlos. Sí, porque nosotros lo que nos encontramos ahí fue esto, decía, la propuesta, había habido un inicio de generar un inventario. También como lo importante también que había pasado anteriormente fue cómo se va generando la colección, ¿no? de ese museo, que era abierta a la comunidad la idea de un museo de la memoria escolar, que estamos hablando
y ahora vamos a hacer un repasito breve de lo que es la historia de la escuela. Breve, en 4 o 5 puntos, pero quiero decirles esencialmente esto: no es cualquier escuela, es la primera escuela de Berisso, que se creó para los trabajadores de los saladeros. O sea, tiene una historia importantísima, es de 1885. Y recuperar la memoria de esa escuela, esa memoria institucional y de la comunidad, es importante. Y esta propuesta que tuvo María Lilia, que se empieza a trabajar con Chacón, que queda en un inventario que encima, lo más triste es que cuando nosotros llegamos ya no había quedado nada de ese inventario que se había intentado hacer en el principio, y nos encontramos con básicamente un depósito de objetos de toda variedad, porque claro, la comunidad a intentar aportar, ahí llegan de todo, cosas que después tenemos que ir primero a inventariar todo, que es la tarea a la que más nos abocamos, y después ir viendo qué vamos a hacer con eso y qué va a servir también para armar un relato de la historia que queremos contar. Nosotros teníamos ahí un acopio de que iban desde unas máquinas de proyección, distintos tipos de proyectores de distintas épocas, o de reproducción de sonido, como tocadiscos, con los discos que se pasaban en los actos escolares de antes, los bancos, los viejos pupitres que se abrían, de madera, los tarros de los tinteros, para cargar los tinteros, hasta distintos tipos de máquinas de escribir, en distintos estados, en distintas épocas, e incluso monitores y teclados y mouses que habían dejado de funcionar, que de alguna forma algo de eso podría haber llegado a entrar en una parte del relato, pero teníamos una cantidad de cosas que teníamos algo que era muy llamativo: entrar y ver, digamos, los martes. Llegar los martes y que nos escribió un pingüino un pingüino embalsamado, con una leyenda que a veces se aparecía, tenía su rol también, entonces hablaba de las propuestas, todo de María Lilia, ¿no? De armar muestras que a veces vos entrabas a la escuela y en un rinconcito así tenías una muestra hablando del tema de la protección del medio ambiente, de la contaminación. Este pingüino tiene un cartel que dice: no quiero que el petróleo nos mate. Si bien pobre, es un pingüino embalsamado, sigue teniendo una función desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente y de la ecología. Y bueno, también teníamos ahí arriba, ahí en ese momento era un momento donde estábamos, no era una muestra armada, estábamos trabajando en inventario y teníamos flamenco, nada, que nos miraba a mitad de esa buena historia. Después había que generar los espacios también para que iba a ser depósito el archivo, porque además la construcción de la memoria lleva también mucho estudio y generar un lugar. Teníamos una sala al ladito donde empezamos a armar en un mueble lo que era el archivo, la bibliotequita, lo que se iba armando, que era parte de lo que nosotros usábamos para investigar y reconstruir esa historia, pero a la vez se iba generando ahí una copia de algo que iba a servir a los fines. Después teníamos, bueno, la sala era un aula escolar, donde era muy fácil armar un relato, también un recorrido. La idea era dejarlo con la misma conformación áulica, pero generar un recorrido, que no sea solo llegar, entrar y encontrar una acumulación de cosas, que ese era el proyecto que continuaba. Volvemos un cachito a la web cuando se termina bueno, y así se iban generando espacios provisorios, porque la tarea de este inventario llevó mucho tiempo. De hecho, gran parte del tiempo estuvimos dedicados a eso. Y después, bueno, se fue surgiendo el proyecto de Camar, y también pasaba esto, ¿no? Porque no era un lugar que se estaba creando y estaba a puerta cerrada y nosotros trabajando. Esto seguía abierto a la comunidad desde el momento en que llegamos, que había que dar un orden y que María Lilia era la única encargada a esa tarea, dedicada a esa tarea. Y mientras lo estábamos trabajando y generando algo, seguía abierto. Yo me acuerdo y ustedes piensen que yo tenía 18, 19 años. Y de repente estaba ahí, a veces tenía una guitarreada, que a veces era a otros
a gente adulta porque venía, porque estaba abierto los días martes, estaba abierto. Tenemos abierto la comunidad los martes para las visitas a las salas. Y a veces María Lilia me abría la puerta así y me decía: Ezequiel, ahora viene un grupo de niños de 4 y 5 años del jardín de infantes, tenés que darles una visita a la sala arqueológica, donde yo me encontraba con que, claro, que estos nenes no tienen, estamos hablando de 4 o 5 años, concepto de paso del tiempo, de la historia, como para que uno pueda explicar de qué tiempos estamos hablando, qué es la arqueología, qué valor tiene todo esto, ¿no? de qué lapso de tiempo estamos hablando. Así que era en un momento generar una estrategia creativa. Y bueno, me acuerdo, la experiencia muy linda de la cuenta simple, porque son recursos que después sirven, después se van perfeccionando también, pero después sirven. Nosotros teníamos enfrente estábamos sobre la Montevideo y 12, enfrente había donde estaba el puestito, un puesto de pancho, después quedó todo tapado, está medio a demoler. Es como una playa grande. Está toda tapiada y es una buena construcción. Y en ese momento estaba la construcción y la estaban demoliendo. Entonces la ventana daba eso. Y empecé con un relato, una historia, un cuento donde imaginen que estamos viviendo, están viviendo en sus casas, qué sé yo, y bueno, quién vive en esa casa o en una familia. Un día esa familia se muda, pasa el tiempo, mucho tiempo, y el tiempo también, graficándolo con una cinta métrica, en tramos, mostrando por lo menos en proporción que se entendiera de qué tiempo estamos en la dimensión. Pero imaginen que ustedes en su casa sacan la bolsa de basurera, la bolsa de basura, imaginen que esa bolsa queda ahí y pasa mucho tiempo, y un día se encuentra, en paso de tiempo, esta casa así, y miramos por la ventana esa construcción, y llega alguien que no sabe quién vivió antes ahí, no tienen ni idea, ¿no? Y empiezan a encontrar en esa excavación restos de basura, y empieza a aparecer un resto de un pañal. Entonces, ¿quién podría haber vivido acá? ¿Cómo estaba la familia? Había un bebé, bueno, había un bebé, un pañal, una cajita de leche, ¿sí? Un juguete. Entonces había un chico. Entonces empezamos a reconstruir ahí este relato. Y la verdad que esas cosas que a veces surgen en lo espontáneo te llevan a generar un diálogo. También hay que comprender eso, ¿no? Porque también teníamos otra situación. Otra de las cosas más cómicas era que los mismos chicos de la escuela, que eso también tiene una historia aparte con los chicos de la escuela, los mismos alumnos, que algunos medio revoltosos se escapaban, se rateaban del aula, escuchar a la maestra que gritaba a veces toda la hora, gritando, y de repente aparecían dos corriendo que chusmeaban y se iban para allá, y la maestra atrás. Pero estos nenes, a veces de curiosidad, me venían ahí trabajando y ¿qué estás haciendo? Y a veces eran los mismos dos, tres, creo que eran dos, una niña y tres negros, que siempre andaban dando una vuelta haciendo lo que era maestra. Pero venían y chusmeaban, les llamaba la atención, y entonces empezaban a preguntar, esta vez con las dos puertas del aula abiertas, y esto lo que más me llamó la atención, me descolocaron preguntándome qué era una máquina de escribir, claro. Ni idea, ¿qué se les ocurría? Ni idea, no se les ocurría que no. Bueno, y también, ¿viste? Es como que te va poniendo a prueba. Te va poniendo a prueba y te va educando vos también sobre toda esta cuestión. Y un día llegaron, ellos venían siempre y preguntaban. Yo estaba haciendo tarea de inventario y a la vez tenía que concentrarme acá, pero a la vez era parte de la función de ese museo, eso, no podía desatender la curiosidad de los chicos por una tarea de inventario. Tenía que dividir mi mente en dos y hacer. Entonces un día llegan, yo les había preparado mesitas con sillitas y tenía algunas cosas impresas que también había sacado acá, un recorte que hizo
María Lilia en alguna de sus actividades con los chicos, que lo voy pasando si quieren, otras veces acá, contando un poquito de la historia de la escuela. Las producciones surgían de María Lilia con los chicos mismos. No sé si me escuchan, pero un día llegaron y les había preparado una casita. Yo tenía que tener un poco quieto, pero no desatendido, mientras podía dedicarme a la tarea para poder avanzar con la sala de museo, y les había preparado algunas fotocopias con historia, con cosas de la historia, y los puse a investigar. En distintas lugares ya tenían algunos datos que ellos tenían que encontrar. Y llega la maestra que no lo podía creer. Me dice, ¿cómo hiciste para sentarlos? Y terminamos generando una actividad después con esa maestra, me acuerdo, que claro, los chicos se habían interesado, que después me contaba que tenían que preparar un museo de trabajo y los agarró por ese lado. Allá atrás tenemos algunas maestras. Allá atrás tenemos maestras de escuela primaria número 2. ¿Cómo te va? La maestra terminó haciéndolos trabajar, tenía que armar un proyecto algo, y justo venían los 125 años de la escuela y terminaron los chicos presentando unas maquetitas con cajitas y una lámina que habían hecho con lo que habían investigado, pero los nenes debía estar hecha de maestra con cómo se habían enganchado con ese tema. Y esos son los fines también que tiene este Museo de la Escuela, que no es solo generar espacios de quietud, sino justamente de inquietud, atender a la inquietud y de conexión, que de ahí surgió también participamos en la noche de los museos. Hacíamos no solamente las visitas guiadas de las salas, sino también que había extensión comunitaria a través de la noche de los museos. Llevábamos también, en el caso nuestro, las muestras fuera también del museo, a encuentros que había de distintos museos. Ese es bueno, ¿no? Sí, con el pelo largo, con las vitrinas, que también teníamos eso, ¿no? Porque después nos dábamos cuenta de estas cosas. Las vitrinas no son... La altura de las Claro, vitrinas. tampoco es lo que se podía tener, también hay que resolver eso, ¿no? Porque un nene con una vitrina a esta altura, entonces eran todas cosas que había que resolver paso a paso, porque no era lo mismo los nenes de la primaria que llegaban en el grupo de jardín, que de repente no llegaban a la vitrina. Bueno, pero y otra cosa, ahí estamos con la noche de los museos, haciendo después de extensión. Acá estaban, les decía, la sala del Zapín, ahí se ve arriba, que es la de los Juanes, que, bueno, acá está adelante, abajo está adelante Graciela. Alumnos de la carrera de museología. Alumnos de la carrera de museología. Yo soy de pelo largo que está allá al fondo. Y bueno, esta gente también, porque la convocatoria fue la época en la que la noche de museos tenía esos recorridos en combis también, que eran muy concurridas. Y a una de estas visitas vino, de hecho, una persona del Ministerio de Educación, al final tengo acá un nombre, o sea, no me quedó registrado, que le había gustado mucho las visitas que habíamos dado y había estado charlando con nosotros y nos invitó a la Feria del Libro a dar una charla en el stand de educación, que así fue. Fuimos con María Lilia, fuimos con algunos chicos también, chicos y chicas de la escuela que tuvieron la oportunidad de ir, y fue muy lindo. Yo estaba justo trabajando sobre el mismo museo, pero desde otras materias de la carrera, la cual seguía cursando, en la materia de didáctica museológica. Estábamos generando, me había propuesto armar algún tipo de folletitos, pero no dedicados a la comunidad del museo, sino al siguiente paso que teníamos, el siguiente desafío, que era armar un guión para esa sala y además convocar a la comunidad, llegar al paso. Teníamos primero que terminar de inventariar lo que ya teníamos, pero el siguiente paso era abrir a la comunidad una convocatoria para que es en esa comunidad donde también están los padres, los abuelos,
tíos, tías, bisabuelos, bisabuelas, que asistieron a esa escuela, que conocieron a alguien que asistió a esa escuela, también lleguen con su aporte, a través de los chicos justamente, ¿no? Los actuales alumnos, lograr hacer ese recorrido hacia atrás, involucrar a la comunidad en la construcción de su memoria. Justamente nosotros éramos un canal para la construcción de esa memoria, que eran ellos mismos los que la iban a ir aportando. Bueno, esa propuesta, con un folletito que era un avioncito de papel que se iba abriendo, algo que atraviesa todas las generaciones y épocas de lo escolar. La presentamos, esta propuesta también de cómo estaba planteado el Museo de la Memoria Escolar y que era lo que queríamos lograr a futuro. Fue presentado en la Feria del Libro en Capital. Y bueno, también se genera, así no nos vamos tan lejos, vamos a Fernández, si no va a quedar atrás. María Lilia también genera un espacio, o propicia un espacio en la escuela número 2, que es la Casa de Arte Antonio Fernández Pardo. Él era un maestranza de la escuela, que vivía ahí, casero, digamos. Y bueno, él pintaba, y también era músico, era artista de todas las ramas, era músico, era pintor, le gustaba mucho contar su historia, su procedencia. Era boliviano, era de origen boliviano. Sí, todos motivos del arte, y el mucho autodidacta. Fíjense los cuadros que hacía. Y todo esto es pintado a puertas adentro de su casa. María Lilia dijo, además de que yo he asistido, me acuerdo, que ha tocado en el hall para los chicos, me ha hecho escuchar su historia. Pero María Lilia no quería que se perdiera esto, también solo puertas adentro, y en el momento en el que él se tiene que ir, ¿no? Si no me acuerdo, creo que sí, tuvo que dejarlo. Tuvo que, por una cuestión de disposición de educación, el casero ya no estaba dentro de la escuela. María Lilia lucha, porque todo lo que hizo lo consiguió luchando también. Nada fue fácil, porque esa casa queda, o parte de esa casa, como la Casa de Arte Antonio Fernández Pardo, una sala más, un espacio más de las salas museo que tenía la escuela, ¿no? Y de los sitios patrimoniales. De los sitios patrimoniales. Así que bueno, este fue el tercer paso en el cual nosotros acá no hicimos prácticas, no hicimos visitas. De hecho era María Lilia las visitas, todo. Como dijo Graciela, estos espacios se fueron declarados de interés municipal. La escuela en sí, con toda su construcción, con toda esa labor. Además, ahora sí vamos a seguir mientras comento esto, que además María Lilia era un proyecto detrás de otro. Era así. Y con respecto al pingüino, una cosita que nos olvidemos. Ella todos los años participaba con los alumnos en lo que era la limpieza de playas, o sea, aportando a la conservación del ambiente, yendo ella junto con los chicos a juntar la basura de la playa. Otra cosa también digno de destacar, ¿no?, de su labor. También en la noche de los museos se participar a los alumnos, sí, como guías. Como guías, claro, participar a todos los alumnos. Tal cual. Los chicos venían a capacitarse. Y esto que esta adaptación circular, que también es una reconstrucción de historias de la escuela, la historia de la escuela, pero con los chicos como protagonistas de esa construcción, ¿no? De hecho había láminas también, que surgió también esto para los 125 años sobre todo, y después armó este cuadernito, esta producción que no es algo solamente hecho de lo institucional desde fuera, sino están participando los mismos chicos y chicas. Sí, y siempre había un día y vuelta, porque Antonio Fernández Pardo, cuando estaba viviendo en la escuela, daba clases a los chicos de la escuela, clases de grabado, justamente. De fotografía, claro. Entonces había un ida y vuelta constante, ¿no? Claro. No se quedaba
uno daba y otro más. Hacía un ida y vuelta constante. Sí, la sala de arte también, la sala de arte también surgió en los últimos años. María se jubiló en el 2013. Yo estuve ahí del 2007 al 2011. Después me fui, terminé la cursada, estaba en el proyecto, ya estaba con los túneles y qué sé yo, pero bueno, todo ese tiempo, todos los martes a ver eso, también lo lindo era no solo experiencia en la escuela, sino sentarnos, el momento del mate cocido, que me venía a buscar mi Lilia, yo algo que ya sabía, me iba un rato antes de terminar para la oficina de ella a charlar. A intercambiar opiniones, conocimientos pero también experiencias. Y ella también siempre muy abierta, porque esto que yo decía al principio, que llegamos y esa sala estaba funcionando por la sola voluntad de están estos materiales, se iba a hacer algo hace 10 años, no se hizo y ahora de alguna forma hay que mostrarlo. Nosotros empezamos a armar una propuesta, pero María Lilia no paraba, entonces vos estabas inventariando algo y tenías la mesita ahí con lo que habías apartado, pues inventariando, y lo otro que ya lo habías guardado medio de los depósitos eran unos muebles, que era esto va para el depósito, y llegábamos y estaba una visita y obviamente ella había armado nuevamente toda la muestra, porque eso estaba activo, estaba dinámico. Y bueno, de hecho en esas charlas fue que ella aprendió también un poco esto de la construcción de un guión. Yo aprendí todo lo que es de dentro de una escuela de parte de ella, pero eso era una dinámica, no era una cuestión verticalista, no es una directora verticalista. Y ahora después vamos a escuchar unas palabras de ella hacia el final, de donde quiero que presten atención en esas palabras que bien son del último tiempo. Ella menciona que acaba de aprender conceptos nuevos. Eso es siempre, ¿no? Me agradecía por eso. Así que bueno, ahí llegamos, ¿no? Aprovechar esta ocasión para saludar aspectos, por ejemplo, como los patrimoniales, aquello que nos pertenece a todos, realmente se llaman intereses. Amiga que partió en su viaje por el universo, seguramente buscando nuevos motivos para seguir descubriendo nuevos desafíos en esas dimensiones que desconocemos, pero que desde nosotros quisimos homenajearla, recordarla con todo el cariño que nos merecía y con el cariño que ella también nos prodigó a nosotros, con esa generosidad increíble que tuvo para darnos un lugar en su escuela, en su institución, poder participar con proyectos de carácter interinstitucional, y realmente fue un gran aprendizaje para nosotros como profesionales y como personas, realmente un modelo a seguir. Así que les agradecemos muchísimo. Yo quería, antes de terminar, aclarar una cosa. ¿Qué pasó con las salas? O sea, ¿por qué no están más en la escuela? ¿Y de qué habla María Lilia cuando habla de que no se pierdan esos espacios y que se tome conciencia las autoridades actuales, no solo de la escuela, sino a nivel educativo, regional? Y la verdad que bueno, eso funcionó siempre, ella fue el motor, eso es entendible, las cosas funcionan cuando uno está ahí, pero fue poco entendible que después de su jubilación, e incluso había empezado a pasar un poco antes, el instituto que estaba ahí cercano empezó como a ganarle espacios, todo esto determinado por el Ministerio de Educación, a ganarle espacios a la escuela, y se empezaron a perder lugares y a empezar a moverse de lugar, a desplazarse estos espacios que por ahí eran considerados como espacios ociosos por el desconocimiento, ¿no? Porque está declarado de interés municipal, la sala mixta de discografía tenía otras declaratorias, y obviamente es importantísima la labor para la comunidad. Esto
comentarles así brevemente lo que significa esa escuela en Berisso, y si hay alguien acá de la escuela de Berisso, exalumnos, creo que no han venido, pero están las docentes sí. Que la escuela esta es una escuela que tiene hoy, está cumpliendo, este año cumple 138 años. Nosotros tuvimos la posibilidad justo que se diera en 2010, cuando cumplió 125 años, estuvimos ahí, fuimos parte de eso. Pero esta escuela había nacido en 1885 a los fines de ser escuelita para los hijos de los saladeros. ¿Por qué? Porque Berisso tiene una historia relacionada al desarrollo industrial, no es como La Plata que se crea por una cuestión de una determinación política o Ensenada por una cuestión portuaria, sino que acá al asentarse, al llegar los hermanos Juan y Luis Berisso, en realidad tienen que trasladar sus saladeros para acá, luego de la fiebre amarilla, pero empezar esa actividad saladera acá genera un poblado, un pequeño poblado, un asentamiento, en realidad no un poblado, pero justamente un asentamiento irregular alrededor de esa actividad. Pero esa concentración de gente es la base de lo que luego sería la organización del poblado de Berisso. Y ese asentamiento social de gente que se va acomodando alrededor de una actividad, mucha gente y muchísimos inmigrantes también, generó la necesidad de una primera escuela. Y esta escuela, la escuela número de Berisso, estaba ahí cerquita, estaba también en la esquina de Montevideo y Punta Arenas, en la calle 12, que en ese entonces tenía otro nombre. Eran Patria y... ay, yo no me acuerdo cuál era, pero bueno, los nombres de las calles tienen tantos nombres que van cambiando. Creo que eran Puerto y Patria, las dos calles, que eran Montevideo y Punta Arenas, pero era en la mano de enfrente. Y eso en su momento, ¿qué era? Era parte del caserío de los saladeros, ¿no? Así que era una casita de chapa y madera, a dos aguas. Esa fue la primera escuela, que llevaba el número 16. Después, para 1891, esa escuela ya tenía 100 alumnos, pasó a llamarse Escuela 35, tenía solo de primero o tercer grado, 1891, y para 1928 se completa la enseñanza primaria, ya tenía de primero a sexto grado, recién en 1928. Pero recién en 1950 se empieza a construir el edificio actual, que es ese edificio tan lindo, que de hecho fue una de las escuelas más modernas de la provincia para ese entonces, la construcción de ese edificio, que se termina de poblar, digamos, se termina de ubicar la población institucional y escolar en esa escuela, en ese edificio, para 1960. Es decir, cuando surge el partido de Berisso, para 1960, se renombra esa escuela ya con el nombre de escuela número 2, Juan Bautista Alberdi, pasa a ser la escuela número 2 ya de Berisso, y en 1985 cumplió 100 años, ¿no? Fíjense después, ahí hasta acá, toda la historia que tiene, la historia institucional, la relación, la importancia con la comunidad, la importancia de la existencia de un museo de la memoria escolar en ese lugar, que no hay otro ahí, y hay pocos museos de la memoria escolar, y este es el de la primera escuela de Berisso, que se crea junto con la primera población, y que esos espacios sean desentendidos del valor que tienen para la comunidad y de que estén también dentro de una escuela, y se vayan como desplazando casi con desinterés. Eso llevó a que María Lilia inició una puja grande para que esos espacios se preservaran. Con el paso del tiempo se fueron cerrando. Ella siguió yendo a la escuela a ver en qué estado estaban, a tratar de que sigan funcionando. Como decimos, el motor era ella, si no se comprende también el valor de eso, poco bolilla se le iba a dar. Tuvimos un muy mal trago, sobre todo Graciela, porque en su momento
nos encontramos con que no solo habían empezado a desplazar cosas del lugar, sino que se habían perdido documentaciones. Básicamente hubo un saqueo, por así decirlo, porque desaparecieron, por decirles, el inventario que habíamos hecho nosotros tanto tiempo, ese material se perdió, desapareció la biblioteca con el archivito que habíamos armado, la historia de la escuela, desapareció porque el mueble lo iban a usar para otra cosa, y con la misma aplicación de que los muebles lo iban a usar para otra cosa, desaparecieron cajas de lo que era también esa parte que era documentación de registro arqueológico que teníamos de los materiales de los 4 sitios. Hicieron desaparecer diarios de campo, carpetas con fichas descriptivas, fichas de inventario, informes inéditos, producto de la ignorancia y de la desidia, lamentablemente, que sucedió allí, ¿no? Pero bueno, luchamos por, en su momento, por tratar de poner blanco sobre negro, pero lamentablemente no pudimos recuperar nada de ese material. Es irreparable la pérdida. Sí, todo, había material que no había llegado a ser procesado de estas investigaciones arqueológicas. Son material que no se recupera. El inventario lo podemos hacer de nuevo, eso no se recupera. Bueno, María Lilia, jubilada, siguió con todas estas luchas al hombro, que no era una puja de intereses, sino era necesariamente un intento de hacer entrar en razón y en conciencia del valor de lo que teníamos, del laburo que había hecho ahí y lo que no se tenía que perder. Y es una lucha que hoy persiste. Hoy María Lilia no está, pero hasta el último segundo, porque ustedes pueden entrar al canal de YouTube de ella, ¿cómo es? Juan Bautista Alberdi. Bueno, se llama Juan Bautista Alberdi el canal de ella, tiene el nombre de la escuela, su canal de YouTube, donde ella compartió hasta este mismo año, hasta el 2023, videos hablando no solo de sus experiencias, de la enseñanza, sino promoviendo la protección del patrimonio de la escuela número 2 de Berisso. Este video es parte de uno de estos videos, que de hecho a quienes son de la escuela hay un bonus track si buscan el video completo, porque es un extracto, porque ella hasta le habla a sus alumnos y les deja un mensaje también, está muy interesante para entrar y compartir. Pero en ese canal ella siguió, ¿no?, hablando también, no solo hablando de lo que está mal, y de lo que debería hacer, sino de la importancia de comprender esto, ¿no? Y es lo que nosotros nos hemos comprometido también en fortalecer esa lucha, extenderla, y esto es parte de eso, dar a conocer esta labor, la importancia de todos estos espacios de la Escuela número 2 de Berisso, y ojalá que el Museo de Memoria Escolar siga abierto. Hoy hay un nuevo proyecto, hay gente de la escuela involucrada, pero que a la vez desconocen el trabajo previo que se hizo, así que estamos tratando de ponernos en contacto con ellos. La educación no es solo divulgar, difundir, con la idea de llenar espacios y mentes, sino es esto, es como la plantea María Lilia, es un intercambio, es una construcción entre todos, de todas y entre todos, es un generar espacio, es una sinergia, es movimiento. Y bueno, yo particularmente, que hoy por hoy hace tiempo me dedico a la lucha por el patrimonio, por lo patrimonial, la defensa del patrimonio. De hecho, mi página es el rescate del patrimonio. También quería destacar en lo personal que María Lilia es para mí una de esas referentes también, siendo que yo tan chico, tan pibe, la conocí y conocí estas dinámicas, ¿no?, también de que se generan también en estos espacios, de que hay que luchar, porque esos lugares se tierra, hay que luchar por el medio ambiente, hay que luchar por distintos tipos de formas de educar, de compartir. Así que en esas luchas también la reivindico a ella como parte de una más de la... Y a Graciela también, ¿no?, que fue siempre para mí una referente también.